Ahí estamos. Bueno, bien. Hoy lo que vamos a ver es lo que serían los últimos 2 ejercicios de la guía, ¿sí? 27 y 28. Básicamente es volver a ver forzados, pero ahora en sistemas periódicos. Ya habíamos visto en sistemas periódicos acoplados, pero ahora vamos a extenderlo a n masitas y eventualmente a pensar en sistemas semi-infinitos, ¿sí? Bueno, recordemos un poco lo que es el ejercicio 27, y lo que tenemos es una serie de péndulos, ¿sí? Acoplados, todas las masitas son iguales, y lo que vamos a hacer es pensar que tenemos una fuerza impulsora en la primera masita, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué se acuerdan de forzados en sistemas acoplados? De las clases que vimos con Luz. Ideas. Que el forzado, perdón, que el forzado como que se repetía en todos los modos, ¿no? Algo así. Bien, o sea, usábamos coordenadas normales, eso nos permitía desacoplar el sistema, y al hacer eso, digamos, la fuerza se repartía en cada uno de los modos, ¿no? ¿Qué otra cosa vimos? Por ahí una consecuencia más física. Tipo que está la homogénea y la estacionaria. Bien, sí, esa es la manera de resolverlo. De esa manera encontrábamos coordenadas normales, y después para pasar a la estacionaria buscábamos, resolvíamos lo que vimos en la clase con Fabricio, ¿no? Teníamos un sistema 1D, podíamos calcular el elástico y el absorbente. Y otra cosa que vimos también era esto de las resonancias. ¿Qué podemos decir de eso? Cuando la frecuencia impulsora se acerca a una frecuencia natural del sistema, podemos ver que aumenta mucho el movimiento. Sí, vamos a ver oscilaciones más parecidas a las naturales, ¿no? La amplitud del sistema le gusta oscilar en esas frecuencias, y responde bien si quieren. Bien, entonces tenemos todas esas ideas en la cabeza. Lo que más me importa es la idea de resonancia. Y ahora lo que vamos a pensar es, bueno, primero veamos cómo es el sistema este de n masitas, sin forzar, y veamos cómo resolverlo para después pasar a pensar en el forzado, ¿sí? Esto ya lo vimos en clases anteriores, ¿sí? Teniendo en cuenta que todas las masitas son iguales, los resortes son iguales, péndulos iguales, podemos usar el formalismo de n masas que habíamos visto antes, ¿no? Donde la ecuación es esta, ¿sí? Tenemos aceleración, el término asociado al péndulo, y la interacción con las masitas de los costados, ¿sí? De los resortes, ¿no? Siempre recordar que todas las fuerzas tienen que ser restitutivas, y esto es para una masita enésima que tiene 2 masitas a los costados. ¿Alguna duda con esto, con esta ecuación? Y no hago la deducción, porque esto ya lo vimos bastante, siempre en pequeñas oscilaciones, ¿no? Bien, si reacomodamos un poco los términos, teníamos esta ecuación de acá, ¿no? Que es la misma, separando la contribución por la masita enésima y por las 2 masitas de los costados, que es lo que acopla el sistema. ¿Está bien? Bien, sigamos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Tenemos esta ecuación, proponíamos una solución de este tipo. ¿Sí? Pensábamos la idea del modo normal y le agregábamos esta parte que tenía que ver con alguna periodicidad espacial, ¿sí? Toda esta deducción la pueden revisar de clases anteriores, pero digamos, proponíamos esto para lo que sería un modo, para la oscilación de la masita enésima, ¿sí? Bien. Entonces, si yo propongo esta solución, tiene que cumplir la ecuación, ¿no? Entonces digo, bueno, para que esta sea solución, reemplazo en la ecuación, y haciendo eso llegamos a que tenía que haber alguna relación entre la frecuencia temporal y esta frecuencia espacial, y el número de onda, que era lo que llamamos la relación de dispersión. Y hasta acá nada nuevo. Creo que en la clase de Luz habíamos visto el sistema sin el péndulo, así que este término no estaba.
pero es la misma idea. Entonces, lo importante de destacar de esta parte es que teníamos asociado en las oscilaciones naturales del sistema, la parte temporal con la parte espacial estaban vinculadas, y no eran independientes entre sí, para que tener oscilaciones. Y si se fijan, me quedó medio feito, pero básicamente es esto. Yo grafico omega en función de k, tenemos algo de este estilo. Tenemos una frecuencia mínima, que va a ser cuando k es 0. Acá voy a ver si cambio para que no confunda. Bien, este k es el del resorte, la constante elástica, y este k, el número de onda, ¿sí? Pero bueno, esto ya tuvimos toda esa discusión en la clase de las Ks. Bien, entonces si graficamos esto... Es la clase de las CAES. Sí, sí. Y a ver, hoy se agrega una letra nueva, pero bueno. Por ahí no trae tanta confusión. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Que teníamos una frecuencia mínima y una frecuencia máxima, ¿no? Entonces, teníamos una relación para, dado un omega, teníamos un k, ¿sí? Teníamos como un rango. Y este es el rango de las oscilaciones naturales del sistema. Hasta acá no estamos forzando nada, ¿no? ¿Con esto alguna duda? Esto sería medio un repaso de las clases anteriores. Y omega mínimo es con k igual a 0 y omega máximo es cuando el seno es igual a 1. ¿Sí? Entonces, importante, frecuencia temporal y espacial están vinculadas, y teníamos un rango donde se dan las oscilaciones naturales del sistema. Entonces, ahora, ¿qué pasa si forzamos al sistema? ¿Qué se les ocurre un poco con lo que retomamos de lo que habíamos visto? O sea, el sistema va a oscilar con esa frecuencia impulsora, ¿no? ¿Y esa frecuencia tiene que estar en el rango de las naturales o te puedes pasar para arriba o para abajo? Es No una es lo buena que vimos con pregunta, ¿no? Ricardo. Eso sí, Podemos ir esto ya lo vieron retroactivo. con Ricardo. Claro, por eso, Exacto. por eso. Entonces, va a haber un rango donde el sistema va a responder bien, porque ese es el rango de donde están las oscilaciones naturales del sistema. Y si yo tengo una frecuencia de nuestro forzado que está por fuera de ese rango, bueno, voy a tener que encontrar soluciones, ¿no? Porque no hay nada que me lo impida, pero vemos que, bueno, este tipo de soluciones no son posibles si estoy por fuera de ese rango, ¿está bien? Entonces, esto es lo que había mencionado creo que Marcos, que ya lo vieron con Ricardo, es que tenemos, si quieren, dos regímenes. Uno es el régimen dispersivo, que es el rango que está dado por la relación de dispersión, ¿sí? Donde sabemos que si yo tengo una periodicidad temporal, o sea, si yo fuerzo el sistema, si quieren, con una omegón, ¿sí? Voy a tener de mi periodicidad temporal, que viene dada por este parámetro, voy a tener una periodicidad espacial, ¿sí? Que viene dada por los Ks, ¿no? O sea, voy a tener posibles Ks que son reales. ¿Está bien? Y voy a tener soluciones como las que habíamos planteado acá arriba, ¿no? Soluciones de este estilo, donde tengo una parte como de la oscilación espacial y una parte de la oscilación temporal. Ahora bien, si mi frecuencia impulsora, que yo la puedo agarrar y la puedo mover con un dial, medio viejo la palabra, pero creo que lo entienden, si yo cambio esa frecuencia, que bien podría elegirla en cualquiera de estos rangos, o sea, entre 0 y lo que yo quiera, bueno, cuando estoy por fuera de este rango, dado por el omega mínimo y omega máximo que venía de la relación de dispersión, voy a tener que proponer otro tipo de soluciones porque el sistema ya no va a responder de la misma manera. ¿Está bien? Y en este caso tenemos dos rangos. Cuando estamos mirando el sistema discreto. Cuando estoy por debajo de la frecuencia mínima, es el régimen reactivo bajo, y si estoy por encima, es el reactivo alto. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? ¿Con esta idea?
Hola, sí, yo tenía una duda que como que digamos como que lo entiendo, pero al mismo tiempo no sé bien de dónde sale. O sea, nosotros decimos que el sistema va a oscilar con la frecuencia con la frecuencia del forzado, porque bueno, ya saben que cuando planteamos el forzado estacionario, la parte estacionaria oscila con eso. Ahora, en un sistema de n masitas, tipo, ¿es lo mismo plantearlo? Tipo, plantear el forzado así, tipo, sale la misma ecuación. Sí, algo que no dije, que por ahí está bien resaltarlo, es que estamos buscando soluciones estacionarias. ¿Sí? No estamos mirando el transitorio. Entonces, en este caso, vamos a pensar que cuando llegamos a una solución estacionaria, todo el sistema va a oscilar con la frecuencia del forzado. ¿Sí? No sé quién estaba hablando. Yo, vale. Ah, bien. Entonces esa es un poco la idea. Digo, yo fuerzo el sistema y espero que llegue al estacionario. Entonces ahí sé que va a oscilar con la del forzado. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con mi sistema acoplado de n masitas? Si voy a ver oscilaciones algo similar a una onda o si voy a ver cosas distintas. Y eso va a depender de cómo sea, bueno, mi sistema y cómo sea la frecuencia de la fuerza impulsora. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Ok, sí, creo que sí. Después lo de la solución lo vamos a ver después, ¿no? Sí. Sí, Ok, sí. buenísimo. Gracias. Bien. Entonces, bueno, ¿qué pasa entonces ahora cuando tenemos frecuencias que están por fuera del régimen, digamos, de resonancia? Digo, el régimen dispersivo. Digo, bueno, la solución que proponemos de que tenga una oscilación de la parte temporal y la parte espacial ya no me sirve, ¿no? Porque para estos, si quieren, yo tengo un omegón por acá, ¿sí? No voy a encontrar ningún K. ¿Sí? Esto no lo voy a encontrar. Entonces no tengo una oscilación espacial. Entonces, bueno, ¿qué tipo de soluciones voy a tener que pedir? Bueno, en este caso, vamos a pedir que los KE sean complejos. ¿Está bien? Que no es otra cosa que pensar que en vez de tener senos y cosenos, que son funciones acotadas, ya no están más acotadas y voy a pasar a tener otro tipo de soluciones. ¿Está bien la idea? O sea, ya sé que Sí. por fuera del régimen dispersivo no voy a encontrar ese juego entre la parte temporal y la periodicidad espacial. Entonces, Pero, ¿me puedo hacer una pregunta? por favor. Hola. No termino de entender, o sea, entiendo por qué no encontraríamos con la relación de dispersión un K con el omega que vayamos a poner, pero no entiendo cómo sí encontraríamos si los consideramos complejos. O sea, Si querés, lo que estamos pensando es que ¿de dónde salía la relación de dispersión? ¿No? Esto salía de pensar en soluciones de este tipo, donde dijimos, bueno, yo propongo un coseno para la parte temporal y un coseno para la parte espacial, que están como separadas, y estoy pensando que estos K son reales, ¿sí? Estoy pensando en oscilaciones en las dos dimensiones, ¿no? Entonces, de proponer este tipo de soluciones, llego a esta relación de dispersión. Lo que estamos viendo es que para frecuencias por fuera de este rango, este tipo de soluciones no me van a servir. Entonces digo, bueno, tengo que proponer otro tipo de solución. Y bueno, ¿qué otro tipo de solución tengo? Bueno, ¿qué pasa si ahora K, en vez de ser real y tener un coseno, si es complejo? Bueno, eso me abre el espacio de soluciones. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que estoy diciendo es, bueno, si yo tengo, o sea, propongo otro tipo de soluciones para poder abarcar todo el rango de frecuencias. Porque este tipo de solución solo va a existir o va a valer en un rango limitado de frecuencias. ¿Sí? Y solo va a valer porque tiene que cumplir la ecuación, ¿no? claro, claro, perfecto, sí. Gracias. Bien. Ahí
Gracias, Fabri, por el apoyo en el chat. Parece No lo estaba mirando. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a pensar es, digo, bueno, ¿qué pasa si ya vimos un poco esta idea de que teníamos en el forzado distintos regímenes? ¿Qué pasa si voy al continuo? ¿Voy a encontrar algo de este estilo? Donde tengo soluciones oscilatorias y otras donde no. ¿O qué? Lo que pasa es que el régimen reactivo alto te va a desaparecer. Bien, bien, me gusta. Entonces, vayamos un poquito más atrás, antes de llegar a las conclusiones, y veamos cómo es la ecuación en el caso continuo. ¿Sí? Si quieren, tenemos la derivada temporal, la aceleración. Este término, que venía de la interacción, si quieren, de los resorters, ahora lo reemplazamos con el término de la cuerda, que si quieren hasta acá, esto es la ecuación de ondas tradicional, y le agregamos el término de los péndulos, ¿sí? Donde ahora phi es una función que depende del tiempo y de la posición. Que antes la posición lo tomamos como n por a, y ahora estoy pensando que bueno, a es suficientemente chico, y la masa achico esa distancia, y achico la masa, de forma tal que la densidad es constante y demás, todo lo que habíamos visto en ondas, y tengo esta ecuación, ¿sí? Si quieren, estos parámetros, tal vez no los tenemos bien definidos si pensamos como en el límite, pero esto es algo que tiene unidades de velocidad al cuadrado, ¿está bien? Bien, y esta ecuación, les digo el nombre porque está en la punta de Ricardo y la van a volver a ver en otras materias, en otro contexto totalmente distinto. Es la ecuación de ondas de Klein-Gordon, que básicamente es la ecuación de ondas con un término que es lineal con nuestro movimiento, ¿está bien? Bien. Entonces, pensemos qué tipo de soluciones tenemos. Vamos a proponer lo mismo que hacíamos con la ecuación de ondas, propongo. O lo mismo que hicimos antes, ahora en el límite continuo, ¿no? Tenemos una parte que va como el coseno en la parte espacial y una parte como el coseno en la parte temporal. ¿Sí? Esto es lo mismo que hicimos clases anteriores cuando vimos Fourier y demás. Proponemos una solución de este tipo para un modo, ¿no? ¿Sí? Bien. Y de nuevo, si yo quiero que esto sea solución de mi ecuación, bueno, lo meto en la ecuación y me fijo qué condiciones tiene que haber o qué relación tiene que haber entre los parámetros para que efectivamente sea solución. Y de nuevo llegamos a una relación entre la parte temporal y la parte espacial, entre omega y el número de ondas. ¿Está bien? Que ahora esta relación de dispersión, en el caso continuo, es distinta a la que teníamos antes, ¿sí? De nuevo, sigue siendo no lineal, pero ya no tiene la parte del seno. Así que si quieren, la otra, la del caso continuo, era algo así, ¿no? G sobre L, que sigue estando igual, más 4K sobre M, seno cuadrado de K por A sobre 2, ¿no? Si quieren pueden pensar que A tiende a 0, no, en el límite continuo, entonces esto, de alguna manera, va como el argumento, ¿no? K por A sobre 2 al cuadrado, ¿está bien? Entonces de alguna manera, esto sería como el límite continuo. Pero bueno, si no, es de simplemente de agarrar este tipo de solución y reemplazarlo en la ecuación. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que vemos? Que es un poco lo que decía Marcos. Yo grafico omega en función del número de onda de K, voy a ver que tengo una frecuencia mínima, que de nuevo es la frecuencia del péndulo, del modo más bajo, y después puedo tomar todos los valores que quiera, ¿no? O sea, no tengo un límite para frecuencias altas. Entonces me desaparece el régimen reactivo alto. Pero de nuevo tengo una zona donde, si yo estoy con un forzado, o si ahora omega es el omegón, o sea, si ese es mi forzado y ahora todo el sistema está en estacionario y oscila con omegón,
si esa frecuencia es más chica que la mínima, pues si estoy por acá, no voy a tener Ks reales. ¿Está bien? Entonces, no voy a tener una periodicidad temporal asociada que genere una periodicidad espacial. De nuevo. ¿Sí? Entonces, tanto en la parte continua como en la parte discreta, voy a tener estos dos tipos de regímenes. ¿Sí? La diferencia es que en uno me desapareció el reactivo alto. Que en el apunte de Ricardo está explicado, o hay un comentario sobre eso, que en el caso discreto, para las frecuencias más altas son modo zigzag, que para la cuerda no voy a poder tener por una cuestión de suavidad, de continuidad de la soga. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Sí, eso de modo zigzag, lo están usando mucho hoy en la teórica y acá en la práctica y como No, no lo zigzag estoy. es básicamente que las masitas... Bueno, O sea, como que tienden a que sean, claro, como que sí, están más eso, juntos y parecería un zigzag. zigzag, ok. Pero en la soga no se puede, por eso que decís vos de. Claro, que si vos tenés una soga, no podés como Sí, sí, cortarla, tipo, que cada pincharla. diferencial de masa vaya una para arriba, una para abajo, ¿sí? Los modos zigzag Claro, vienen gracias. de una analogía con lo que hacíamos cuando eran poquitas masas y decíamos que estaban todas en contrafase. Claro. Y ese era el modo más alto. De ahí vienen los modos zigzag. Entonces, por analogía, cuando tenés el continuo, uno esperaría que los modos más altos sean modos de tipo zigzag, que, como estaba explicando Candela, que explicó Ricardo, en una cuerda no serían razonables de esperar, ¿no? Claro, sí, sí. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda con esto? Yo me perdí un toque en la parte cuando reemplazaste omega cuadrado y pusiste omega 1 cuadrado. La última parte del PDF. Ahí va. Bien, la voy a borrar. No, la idea es, si yo propongo este tipo de soluciones, si querés, en un caso no forzado, oscilaciones naturales del sistema, sé que tengo esta relación de dispersión, que me vincula la parte temporal con la parte espacial. ¿Sí? Entonces, para que esto sea solución, tiene que cumplirse esto. Yo tengo oscilaciones naturales, o sea, sin forzado, esto no nos hacía ningún ruido, ¿no? Era como, bueno, ¿qué modos tengo o qué soluciones posibles tengo? ¿Sí? Ahora bien, si yo agarro y pongo una fuerza, que sea tipo coseno de omega t, omega on t, y yo lo miro en el estacionario, sé que el sistema va a oscilar con esa frecuencia. ¿Sí? Entonces ahora lo que estoy diciendo es, bueno, cuando estoy en estacionario, ¿van a existir este tipo de soluciones? Solo que ahora con omegón. Bueno, sé que si omegón es tal, si está en este rango, este tipo de soluciones van a ser posibles, soluciones así oscilatorias. Ahora, si mi fuerza impulsora en el estacionario es más chica que el omega mínimo, bueno, ahí este tipo de soluciones ya no me van a servir para describir el sistema. Entonces ahora es lo que tenemos que ver es, bueno, ¿qué pasa en ese caso? ¿Sí? ¿Qué tipo de soluciones tengo que plantear para mi estacionario? ¿Sí? Ahí va, sí. Gracias. Bien. Perdón, no me termina de quedar claro qué tiene que ver lo de los modos zigzag con que dejemos de tener un régimen reactivo alto. No entiendo cómo llegamos de una cosa a la otra. O sea, dos cosas. Si querés, vos lo podés ver de esta relación de dispersión. Vos ves que no tenés una cota superior. Claro, pero nosotros decimos que eso es por los modos zigzag, que en la soga continua no los podríamos tener por el tema de la continuidad de la soga y demás, pero no entiendo por qué eso, o sea, por qué la consecuencia de eso es que no hay un régimen reactivo alto. Permiso. Sí, dale. No encuentro Entonces, ningún link entre que haya modo zigzag con que no haya un régimen reactivo alto. O sea, en realidad te está contando dos cosas que van en paralelo. claro. Te está diciendo que en el caso discreto tenés tres regímenes: reactivo bajo, dispersivo y reactivo alto. ¿Sí? Sí, reactivo alto. Y que cuando pasás al continuo perdés el reactivo alto, ¿sí?
y que a medida que avances en esa curva que está dibujada en verde, que corresponde a la relación de dispersión, los modos cada vez van a ser más correspondientes a modos zigzag porque son modos altos, nada más. No es Ah, que ok, no tiene una cosa nada que ver implica una la cosa. otra. Ah, ok, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, porque- no es que el modo zigzag te impide. De hecho, el modo más alto del modo del discreto dispersivo también va a ser un modo zigzag. Claro, por eso no entendía. Todos los modos muy altos son modos tipo zigzag. Lo pueden probar en el TP numérico incluso. Se van a los modos altos cuando impongan 250 partículas y van a ver que todos los modos altos son modos al estilo zigzag. Ok, genial, gracias. Eso, Martín, contrafase. Bien. Bien, entonces, ¿qué pasa ahora en esta parte en este tipo de soluciones donde tenemos omega menor que la frecuencia mínima? Entonces, si miramos, si quieren, ahora si tengo esta relación, fíjense que ahora, si yo reemplazo el K en función de omega, y ahora este omega es más chico que G sobre L, que es omega mínimo al cuadrado, ¿sí? Si quieren. Si estoy en el rango donde omega es menor a omega mínimo, como son todas cantidades positivas, sigue siendo chico. Entonces esto que tenemos acá es menor a 0, ¿no? Entonces lo que me está diciendo es que K es imaginario puro, ¿no? O sea, es complejo, pero es imaginario puro. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, si yo vuelvo a tomar esta relación, lo que me está diciendo es que, bueno, ahora el tipo de soluciones que tengo para el régimen reactivo me van a implicar, o sea, si quiero seguir usando eso, que K ahora es imaginario puro. Entonces, bueno, ¿qué significa o qué impone que K sea complejo? Y en particular imaginario puro. Entonces, fíjense que la parte espacial era algo así como una amplitud por el coseno de kx más alto. La parte discreta era k por n por a, si quieren. Entonces, si quieren, el coseno lo podemos escribir como la suma de exponenciales, ¿sí? Esa es una identidad. Y esto lo puedo separar de esta manera. Y ahora voy a usar que k es imaginario puro, entonces puedo escribirlo como i, unidad imaginaria, por un número que voy a llamar kappa, que kappa va a ser real, ¿sí? Y en particular lo elijo positivo, sin pérdida de generalidad, porque siempre va a aparecer con un más, con un menos, la solución, así que es indistinto. Entonces, si reemplazo ahora, en vez de K, lo escribo como I por kappa, fíjense que donde tenía I por K, I por I es menos, entonces me queda una exponencial real, ¿no? Una con un más y una con un menos. ¿Está bien? Sí, perfecto. Entonces, un poco lo que preguntaba Delphi antes, lo que estoy haciendo ahora es, al extender, si quieren, el K a complejos, estoy pensando en otro tipo de soluciones, que antes no teníamos incluidas, ¿no? Entonces, en vez de pensar en soluciones de tipo cosenos o senos, ahora estoy pensando en soluciones del estilo exponenciales reales. ¿Sí? Bien, y si quieren, podemos reagrupar esta constante por el E a la I en un amonio, que es complejo, y en un bemonio, ¿sí? Que si quieren, el A y el alfa, que están acá, son básicamente constantes a determinar por condiciones de contorno de mi problema, ¿sí? O sea, como hacíamos antes, ¿está bien? Entonces, no pierdo generalidad en reagruparlas de esta manera,
Lo que sí tengo que tener presente es que ahora este amonio y bemonio pueden ser complejos. Bien. Entonces, Una Perdón. pregunta. Sí. Perdón. Eso lo estás igualando a coseno de cada x más alfa. O sea, esa expresión que te queda abajo. sí, es lo mismo en el caso donde K es I por capa. ¿Sí? O sea, estoy pensando en el régimen reactivo. Gracias. ¿Sí? Estoy pensando qué soluciones nuevas me aparecen ahora que no puedo describirlo como un coseno y un seno, o sea, donde tengo una periodicidad espacial y una periodicidad temporal. ¿Sí? No sé si era Facundo. También tenías Sí, algo para preguntar. tenía una pregunta si la solución anterior está incluida en esta. ¿Esta como más general incluye a la anterior o esta es otra? Si querés, la otra es la misma solución, solo que con K, ahora que puede ser tanto complejo como real. Imaginario puro como real. ¿Sí? La pregunta es, bueno, si yo pongo así coseno de kx más alfa y yo sé que K es imaginario, no sé si lo veo tan directo cómo es la solución, ¿sí? O cómo va a oscilar o qué va a hacer el sistema. Entonces es lo mismo, estoy pensando en una solución y ahora en este caso la escribo de esta manera para ver bien qué pasa. ¿Sí? Porque por ahí es un coseno con algo imaginario, no sé, yo no sé si lo tengo tan fácil de ver. Entonces de esta manera lo escribo de forma tal que puedo identificar cómo va a reaccionar mi sistema. Sí, pero en el fondo, si querés, puedes pensar que la solución sigue siendo la misma, solo que puede ser K complejo o real. Si es real, es la solución tipo modo normal, y si es imaginario, bueno, vamos a tener otra cosa. O sea, si A no fuera, perdón, si K no fuera complejo, ese amonio y bemonio quedarían reales. Eso sería lo que pasa. Claro, sí. Sí, es la solución que usábamos Arriba. para Fourier, para modos normales, ¿sí? O sea, en el fondo todo tiene que ser real porque vivimos en un mundo real. Pero sí. Si querés, o bien lo podés pensar como, bueno, ¿qué tipo de soluciones puedo pensar cuando estoy en el régimen reactivo? Se me abre un espacio de soluciones que antes no tenía, porque las asociaciones naturales del sistema estaban acotadas a ese rango y listo. Ahora, si yo estoy forzándolo, me aparecen soluciones nuevas y tengo que ver cómo va a responder el sistema. Bien, entonces básicamente esta es la solución que vamos a proponer cuando estoy fuera del rango de resonancia o del rango dispersivo. Profe, Una cosa, sí, perdón, paso una última pregunta antes de que avancemos. ¿Esta solución es para el rango reactivo solo lo bajo? O sea, en este con el... caso estamos viendo el caso continuo, entonces solo me importa eso. Pero después, si Claro, vos estás en el caso discreto, podés proponer una solución de este estilo en vez de xn por a, y si estás en el reactivo alto, te va a aparecer un término de menos 1 a la n, multiplicando. ¿Sí? Pero la idea igual sigue siendo la misma, voy a tener exponenciales reales. ok. Eso igual Bueno, está en el apunte de Ricardo, por ahí si lo quieren ver con más detalle. sí, sí, gracias. Pero sí, en los dos regímenes reactivos me aparecen exponenciales. Bien. Un detalle que iba a mencionar, que no lo dijimos antes, pero por ahí viene bien recordarlo, que la palabra dispersivo se usa en esta materia para dos cosas distintas, ¿sí? Y que eso no los confunda. O sea, acá estamos pensando dispersivo o reactivo, dispersivo en el sentido de que la periodicidad espacial me genera periodicidad, una periodicidad temporal me genera una periodicidad espacial, y después estamos pensando que es un régimen. Después hay medios dispersivos, que eso es algo que vamos a ver más adelante, pero creo que ya lo vieron con Ricardo. ¿Sí? Por las dudas aclaro, para que no maree. Bien.
Bien, en principio amonio y biamonio podemos pensar que son complejos y después la solución tiene que ser real, pero a priori puede ser. Bien. ¿Alguna otra duda? O sea, cuando lo metas en la solución psi de t, te tiene que quedar real. Eso es lo que me maría, porque moño puede ser complejo, pero la solución de que le pongas una frecuencia que salga de las naturales tiene que existir, digamos. Tiene que ser Sí, las real. soluciones siempre tienen que ser reales, pero porque vivimos en un mundo real. A lo sumo es una extensión a complejos, pero siempre la parte real es la que es la solución. O sea, pasaría una cosa como que se cancelan entre sí, ponele, las amonio y bemoño si son complejos. Sí, por ahí son complejos, pero si son iguales, bueno, no sé. Habría que verlo, pero Claro, a claro, priori pero no va digo a que son pasar el caso. complejos en el sentido de que como le incorporé esta exponencial compleja, digo, bueno, puede ser complejo y después mi solución debería tener sentido físico. Claro, claro. Gracias, profe. No, de nada. Bien. Entonces, volvamos un poco al ejercicio que motivó todo esto. Y si quieren, el rango reactivo bajo, que es similar a lo que hicimos antes, pero ahora X es n por A. Entonces propongo una solución de este estilo, una amplitud por... esperen que acá... Así se me tienen que ir. Si voy a tener, para proponer para la masita enésima, cuando estoy en el rango reactivo bajo, o sea, que la frecuencia de lo forzado es menor a mi frecuencia mínima, propongo soluciones de este estilo. ¿Sí? Entonces, en este problema sabíamos que a la masita, a la primera masita, a la masa cero, lo estábamos impulsando con una fuerza de este estilo. ¿Sí? Y vamos a pensar que, como tenemos exponenciales, y ahora no una solución oscilatoria para la parte espacial, esto de alguna manera va a actuar como un filtro. Entonces, de alguna manera puedo pensar que si tengo suficientes masas, en la masita enésima, ¿sí? O sea, estoy pensando que el largo del sistema tiende a infinito, bueno, probablemente la oscilación no llegue hasta la masa enésima. Entonces, si quieren, pueden pensarlo como que en el infinito, si la masa enésima está en el infinito, bueno, la solución para esa masa tiene que ser algo que tenga sentido, ¿sí? Que no diverja. Entonces puedo pensar que la oscilación va a ser prácticamente cero. Entonces, con estas condiciones, si quieren, de contorno, puedo determinar cuánto valen A y B, ¿sí? Bien, esto se los dejo como ejercicio, pero esa sería un poco la idea. Digo, bueno, ahora cuando estoy en estos nuevos regímenes que aparecían por fuera de lo que son las asociaciones naturales, bueno, debo proponer soluciones de este estilo. Y ahora, mis condiciones, mis constantes, van a venir de, bueno, las condiciones de borde o lo que tenga impuesto en el sistema. Bien. Entonces, un poco con esta idea, vamos a ver un poco algunas ideas del último ejercicio de la guía, que es el ejercicio 28. Que básicamente tenemos un sistema similar al anterior, solo que venimos teniendo péndulos largos y en algún punto del sistema cambiamos la longitud de los péndulos, ¿sí? Si quieren, podemos pensarlo como dos sistemas por separados, donde tenemos un cambio en la frecuencia natural del sistema, mínima, ¿sí? Entonces, lo que nos preguntan al principio es, bueno, ¿cómo tiene que ser esa frecuencia omegón para el que el sistema sea dispersivo en este rango y que sea reactivo en este otro? ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar que
nuestro sistema, como dice que continúa, vamos a pensar que es semi-infinito, ¿sí? Es decir, que tengo n masas y sigue, y de alguna manera eso nos va a permitir que lo podamos pensar, si quieren, en el límite continuo. Un poco para ver estas soluciones de una forma por ahí un poco más fácil, ¿sí? Entonces, veamos un poco lo que es el ítem A de nuestro problema. Entonces, si recordamos un poco en el límite continuo, esta era la relación de dispersión que teníamos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar, bueno, cuál es mi rango dispersivo y cuál es el rango reactivo. En este caso va a ser bajo. ¿Está bien? Entonces, rango dispersivo, sigue recordando que esta relación de dispersión era algo así. Esta es la parte dispersiva y esta es la parte reactiva. ¿Está bien? Bien, entonces la frecuencia mínima va a ser esta, ¿no? Entonces esto es lo que va a determinar el corte entre un rango y otro. Y si esta es la relación de dispersión, la frecuencia mínima es la frecuencia del péndulo, ¿no? Entonces, para el primer tramo, la frecuencia mínima es esta, ¿no? Que es sobre L1. Para el segundo tramo va a ser lo mismo, pero con L2. ¿Está bien? Entonces, si seguimos un poco lo que es la imagen de nuestro diagramita, L1 es más grande que L2. Entonces, ¿cómo va a ser la frecuencia mínima 1 y 2? ¿Cuál va a ser más grande y cuál va a ser más chico? La La frecuencia del más grande va a largo ser la más 2. largo va a ser más chico, ¿no? Bien, ¿no? O sea, fíjense que como el L está dividiendo, omega 1 va a ser más chica que omega 2. ¿Sí? Mínimo. ¿Está bien? Entonces, gráficamente, esto sería, si yo gráfico omega en función de K, esta sería, si quieren, la relación de dispersión 2, y esta sería la del sistemita 1, ¿sí? Con L2 y L1. Entonces, lo que me piden es que sea dispersivo para Z menor a L, ¿sí? O sea, lo que sería el sistema 1, y reactivo para la parte 2. ¿Está bien? Entonces, básicamente decir, bueno, quiero estar acá, ¿no? En este rango. Básicamente entre omega 1 mínimo y omega 2 mínimo, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí. Se puede ver bien en el gráfico. En el gráfico se ve bastante más claro. Entonces, si yo quiero estar en ese comportamiento del sistema, bueno, voy a tener que excitar, o sea, poner una fuerza impulsora cuya frecuencia esté entre omega 1 mínimo y omega 2. ¿Sí? En esta relación de largos de los péndulos, ¿no? Si fuese otra, bueno, otro sería el caso. Bien. Entonces, nos dicen, bueno, para el ítem B, que estudiemos el movimiento estacionario del sistema y encontrar las frecuencias de resonancia. Entonces, sabemos que si tenemos si tenemos una frecuencia que está viviendo en este rango, sé que para Z menor a L voy a tener un régimen dispersivo, y para Z mayor a L va a estar en un régimen reactivo, ¿sí? Entonces, vamos a proponer que la solución para mi función continua sea algo de este estilo. Para Z menor a L, una solución de tipo modo normal, si quieren, donde tenga una oscilación temporal y una oscilación espacial, y para la parte reactiva, para la parte que está en régimen reactivo, una parte oscilatoria
en lo temporal y exponenciales reales en nuestra parte espacial, ¿sí? Es un poco lo que habíamos hablado antes. Entonces, nos falta determinar un montón de constantes para decir, bueno, esta es la solución de mi sistema. ¿Sí? André, una pregunta. Nosotros arrancamos definiendo K como imaginario. O sea, no entiendo por qué ahora es real o solo porque decidimos como que ese No, lo tipo que de dijimos es, solución es real. en este caso, para la primera parte del sistema, que son los péndulos largos, estamos en una parte, en un régimen dispersivo. Que No, eso sí, sí, significa que el K es real, ¿no? sí. Entonces tengo una parte oscilatoria espacial y una parte oscilatoria temporal. ¿Sí? Eso es lo mismo que pensábamos en cuerdas en, no sé, la clase de Maga y demás. Sí, perfecto. Ahora, en este caso, yo sé que omega, o sea, mi forzado, tiene una frecuencia que es menor a omega mínimo del sistema, que es básicamente esto, que es G sobre L2, ¿no? Entonces, si vuelvo a mirar la relación de dispersión, que es esto que está acá, yo sé que no voy a encontrar Ks reales, ¿sí? Porque si yo tengo una frecuencia, Claro, si mi sí. omega es esta, para la curva celeste, no tengo un K asociado real, ¿no? Entonces, de nuevo, es esta solución de decir, bueno, extiendo mi solución a complejos, y haciendo eso, las soluciones posibles son estas, donde pienso que, si querés, es lo que hicimos antes, K es imaginario, puro, entonces lo puedo escribir como I por capa, donde capa sí es real. Y de ahí me salió, de meterlo en esta solución coseno, me sale que la solución posible son exponenciales. Ah, o sea, claro, cuando vos reemplazaste, te queda como un I cuadrado, entonces se te va la Claro, parte imaginaria. se me va la parte imaginaria y me queda Ahí va. una solución de este estilo. Y si quieren, Bien, pueden perfecto. pensar que para el régimen reactivo propongo esta solución. Son los dos caminos posibles. Bien, entonces, para determinar estas condiciones, para determinar estas constantes que me aparecen en el sistema, digo, bueno, voy a tener que ver qué condiciones de contorno tengo en mi problema, ¿no? Y también tengo que pensar que estoy en una solución estacionaria. Entonces, si quieren, esto es como un esquemita de lo que es el sistema. Llamé sistema 1 a la parte que tiene péndulos de largo L1 y el sistema 2 a la parte que tiene péndulos con largo L2. Bien. Entonces, yo sé que voy a tener un primer contorno, que sería como la masa 1, que es donde estoy aplicando el forzado. ¿Sí? Si quieren, volvemos a mirar el esquemita. ¿Sí? En el primer tramo aplico el forzado, que es A0 coseno de omega t, si quieren. Bien. Después voy a tener algún tipo de contorno en el medio, que sería como la unión de mis dos sistemas. Recordando que estoy pensando el caso continuo, entonces tengo que ver qué voy a pedir ahí. Y después tenemos un contorno 3, es, bueno, qué pasa al final de mi sistema, ¿sí? Y recordando que dijimos que el sistema continuaba, ¿no? Entonces era semi-infinito. ¿Sí? O sea, pensamos que el largo del sistema total es infinito. Entonces, veamos qué pedimos en cada caso. Entonces, contorno 1 creo que es el más fácil. Sabemos que en la primera masa, o en el primer tramito de esta cuerda, si quieren, en el límite continuo, vamos a tener aplicada nuestra fuerza impulsora. Entonces, esa va a ser básicamente nuestra condición de contorno. O sea, yo quiero que en z igual a 0, o sea, en la primera masita, o nuestro primer tramo, siempre va a estar moviendo como el forzado. Entonces, impongo que la solución en z igual a 0, para todo tiempo, que dijimos que se escribía así, sea igual a nuestra amplitud coseno de omegón por t. ¿Sí? ¿Se entiende qué es lo que estamos pidiendo? O sea, siempre para todo tiempo se tiene que mover ese primer tramo
de esta manera. Impongo eso. Entonces, para que se cumpla para todo tiempo, bueno, omega tiene que ser igual a omegón, no voy a tener que tener fase, y tengo que pedir que esta amplitud por el coseno de alfa sea igual a 0. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? No, por No, ahora todo no. bien. Bien. Ay, perdón. Bueno, bien, me gusta que sean dos quienes contesten. Bien, y si quieren, no hay que olvidarnos que cuando propusimos este tipo de soluciones, la parte temporal y la parte espacial están vinculadas mediante la relación de dispersión. Entonces, si yo tengo dado omegón, sé cuánto vale nuestro K, ¿sí? Que sale de la relación de dispersión. Bien. Entonces, también voy a asumir que el kappa va a ser esto que está acá. Si quieren, recuerden que para el segundo tramo, K era I por kappa, y si teníamos esto, y ahora omegón es más chico que G, L sobre 2, para sacar la imaginaria, simplemente invierto esta relación para que me quede positiva, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué estoy usando el mismo omegón para la segunda parte, el segundo tramo del Porque sistema? estamos en modos normales, entonces todo tiene que oscilar. Va, no, en un forzado estacionario, Ahí entonces va, todo tiene que oscilar eso, con la misma eso es. frecuencia. Espera, Perfecto, ya ¿no? tengo taladrado en la cabeza modo normal. Sí, pero no, estamos en el forzado estacionario, entonces todo el sistema va a oscilar a la misma frecuencia, que es la frecuencia del forzado. Esa, perdón, ¿es la definición de estacionario? O sea, yo no lo tenía tan claro. La verdad, o sea, no me convence la explicación. Pero es por la Eh, definición de estacionario. sí, Que si no la querés, sé. sí. Ok. O sea, estacionario es, me olvido de la solución homogénea y veo solo la solución particular, que necesariamente eso va a oscilar con la frecuencia del forzado. Dale, gracias. Ah, claro, o sea, como que a tiempos largos te terminas A tiempos olvidando. largos muere la homogénea, ¿sí? Donde tenía las Claro, pero oscilaciones no pasa propias del nada. sistema. Perdón. No, sí, sí. Pero no pasa nada con que haya ahí un corte en el medio, o sea, ¿por qué debería? Tipo, la frecuencia pasa así igual, tipo de tramo 1 a tramo 2 y no pasa nada. Si querés, el corte va a implicar otras cosas, pero si querés que el sistema de alguna manera tiene que responder siempre a la misma frecuencia. Van a pasar Ah, otras claro, cosas para que todo funcione bien, si querés, justo en ese corte, pero todo tiene que ir a la par, de alguna manera. claro, igual, o sea, lo estamos proponiendo ya pidiendo que el contorno 2 sea como es, ponele. Tipo, igualando las condiciones del contorno 2. Todavía no mencionamos nada del contorno 2, Ah, ok, entonces, pero sí, igual sí, por ahí cuando lo veamos va a ayudar un poco. Pero sí, lo que ok, estamos pensando es que estamos a tiempos suficientemente largos donde el sistema sigue al claro, forzado. gracias. Sí, nunca estamos viendo la solución transitoria. Bien. Entonces, veamos el otro extremo, que yo llamé contorno 3, que es justamente cuando me voy a la última masita, que estoy pensando que el sistema es suficientemente grande, esa masa va a estar en el infinito. Entonces va a estar en z igual a, o tendiendo a infinito. Y como siempre que tenemos algo infinito, vamos a querer que la solución esté bien definida en ese caso, sí, que no diverja, sí, porque tiene que tener sentido físico, si quiero. Entonces, me fijo cómo es la solución en la segunda parte del tramo, sí, que era la parte que teníamos las exponenciales, y tiene que tener, o sea, tiene que ser algo que tenga sentido físico para todo tiempo. No sé si se fijan, si yo pongo z igual o tendiendo a infinito, esto se va haciendo cada vez más chico, ya tiende a 0,
pero el término de la exponencial positiva, a medida que voy agrandando z, aumenta, ¿no? Entonces, esto, cuando yo me vaya a z infinito, diverge, ¿no? Entonces, lo que pido, si esto tiene que ser algo bien definido, pido que d, o sea, esto que acompaña acá, sea 0. O sea, solo me va a aparecer la exponencial que decae, ¿sí? ¿Alguna duda con eso? Es algo que van a ver infinitas veces en la carrera. Este tipo de razonamientos. Las Ks de acá eran capas, ¿no? No eran Ks. Ah, sí, perdón. Sí, dije K. Ah, Son perfecto. capas. No, Capa. pues, Sí, que es esto que está acá arriba, dado el omegón, esto es capa. Que en este caso es real, ¿sí? Real positivo. Bien, gracias. O sea, acá imponés que D sea 0 para que no tengas problemas. Tipo decís, para que no surjan problemas, digo que D va a ser 0. Exacto, no sé quién habló, pero o sea, lo que estamos Ok. diciendo es, yo tengo dos soluciones que son posibles matemáticamente, tipo que las dos son solución de lo que estaba planteando antes, pero yo sé que físicamente no puedo ver que la oscilación crezca a medida que aumenta z, ¿sí? Entonces lo que digo es, bueno, impongo que d tiene que ser 0, o sea, esta solución no me sirve físicamente y me quedo solo con esta. Si acá es donde empezamos a usar argumentos físicos, y es lo que hablábamos antes, lo que decía Fabricio. Hay un límite para la matemática que es, bueno, está bien, las soluciones, claro. ¿Sí? O sea, las soluciones son soluciones a la ecuación matemática, pero también tenemos que tener en cuenta nuestro sistema físico. Entonces, de ahí que impongo que D sea igual a 0. Bien. Perdón, Cande, te hago una pregunta. Sí. Antes que habíamos definido, o sea, eso mismo que en vez de 6D teníamos amonio y bemonio, habíamos dicho que amonio y bemonio era A sobre 2 por E a la I alfa, ¿no? Que Sí. ahí no había entendido bien de dónde salía, pero Sí, si no importa. querés, podés pensar, o sea, yo lo que hice en ese caso fue agarrar mi solución que tenía antes con un coseno de k por x o kz más alfa, y lo que hice fue pasar a esta solución pensando que el k era imaginario puro y lo podía escribir de esta manera. Otra forma de Ok. verlo es decir, bueno, para el problema en este rango reactivo, puedo proponer como soluciones exponenciales. Entonces lo escribo como una constante por e a la menos capa z y otra constante por la solución positiva, si quieres. Ok, pero esas, o sea, 6D no involucran, o sea, 6D son constantes reales comunes, o son Eh, las... pensándolo como de pasar de una solución a la otra, me quedaba que podían ser complejas. Acá si querés, si ya lo escribo de esta manera, puedo decir que son reales porque mi solución tiene que ser real y esto es real, esto es real y esto es real. Entonces para que todo sea real, tienen que Ok. ser reales. Si vos tenías por ahí una solución donde decías, o sea, si querías pasar como de pensar una solución bien general, tenés que escribirlo de esa manera. Pero si querés, para este caso, no es necesario. Ok. Joya. Gracias. No de nada. Bien. Entonces, ya ahí nos sacamos algunas cosas de encima. Entonces podemos reescribir esta solución usando lo que encontramos del contorno 1 y el contorno 2. Fíjense que tenemos, esta es la solución para la parte que está en régimen dispersivo, y esta es la solución para el segundo tramo de mi sistema. ¿Está bien? Entonces, todavía nos falta determinar cuánto vale alfa y esta constante C. ¿Está bien? Entonces, lo que nos falta son de alguna manera dos condiciones, tenemos dos incógnitas, que van a venir del contorno
en Z igual a L, que era justo donde tenía la unión de Uy, estos dos perdón. sistemas. Justo esa parte no la escuché bien. O sea, ¿cuáles son las dos variables que nos quedan para encontrar? Las dos constantes que nos faltan son alfa y C. Ah, joya, bien. Gracias. Sí, omegón es lo que viene de mi forzado, que si querés lo tomo como dato. A0 también es el dato, es la amplitud de mi fuerza impulsora. El K ya lo determinamos de la relación de dispersión, dado un omegón, y lo mismo con el kappa, ¿sí? Está todo más arriba. Entonces lo único que me falta es C y alfa. Entonces, Perdón, profe. ¿Dónde? Sí, sí, anda, tranquilo. Bueno, yo te quería preguntar qué pasó con la fase que le sumabas en el coseno a omegón. bueno, si querés, yo ya me lo olvidé porque voy a decir que todo tiene que oscilar de la misma manera, o lo podrías ver de lo que pongamos ahora en el contorno, si querés. Ahora vamos ok. con eso. Son las dos. O sea, lo puedes ver de lo que vamos a hacer, o ya saber que todo tiene que oscilar de la misma manera. No sé, ¿alguien más? Ay. Perdón. Lo del contorno 3, perdón, me cortó. Estamos imaginando un extremo fijo en el infinito, pero fijo. No necesariamente. Bueno, en realidad estás pensando que el sistema es infinito. Entonces es como, de alguna manera ese contorno tiene que estar bien definido. Pero ¿y entonces por qué d es igual a 0? Porque si no, este término diverge. ¿No? Entonces se quedaría que en Z infinito la amplitud es infinita. Y eso no tiene mucho sentido físico. O sea, esto te queda 0 porque justo es una exponencial que decae, ¿no? Pero estamos pidiendo que la solución esté bien definida, si querés. Ok. Gracias. No sé si Maga, vos ibas a decir algo. Una cosita de lo que había preguntado recién Patricio, que también notó Javier en el chat, que al final de la página anterior hay una discusión sobre la fase temporal. Sí, si querés, cuando veíamos en el primer sistema, si eso tiene que oscilar a coseno de omega t, la primera fase, dijimos, bueno, esto tiene que ser 0 para que se cumpla para todo tiempo. ¿Sí? Si no, la fase tendría que ser algo que dependa del tiempo y nada, no tiene sentido. Y, claro, como tiene que oscilar igual, o lo podés pensar con lo que vamos a ver ahora del contorno 2. O sea, lo que tenemos que pensar es que en Z igual a L se acoplan los dos sistemas y estamos pidiendo, o sea, estamos mirándolo, tal vez es un poco más difícil de verlo, porque con la imagen de los péndulos acoplados tal vez no es tan sencillo, pero si lo pensamos como la cuerda, en Z igual a L, de alguna manera ese acoplamiento tiene que ser continuo. Entonces lo que viene de la derecha y lo que viene de la izquierda tiene que ser igual, ¿sí? Entonces pedimos como primera condición la continuidad del movimiento. Entonces, si querés, teníamos en Z igual a L, que es donde cambia la longitud del péndulo, o si quieren, donde cambia esa fuerza externa, si lo pensamos más por ahí como una cuerda, tenemos que pensar que la solución del lado derecho y del lado izquierdo tienen que ser iguales en la unión. Entonces de ahí, si yo tenía, por ejemplo, la fase acá, no veo qué pasa. O sea, si yo tenía la fase acá, más phi, no sé qué letra había puesto, se tiene que cumplir para todo tiempo, necesariamente esa fase tiene que ser 0. A lo que preguntaba, creo que era Patricio. Sí, por eso ya me la había olvidado. Bien, entonces, esta es una de las condiciones que pedimos, así que por ahí es bastante intuitiva. Yo lo pienso como una cuerda, bueno, justo en el punto de la unión, la amplitud o la perturbación tiene que ser la misma. Yo vengo por izquierda o vengo por derecha. Y lo que nos falta ahora es pensar
¿cuál es la segunda condición que vamos a pedir? Creo que cuando veamos ya creo que es la clase que viene, cambios de densidades o cambios en las cuerdas, por ahí es un poco más fácil. Pero lo que tenemos que pedir es que la fuerza sea del lado izquierdo y del lado derecho sea continua, ¿sí? En Z igual a L, que es donde cambio mi sistemita o mis soluciones. Si quieren, no sé si hay alguna duda con esto, o vamos a ver cómo sería esa condición llevado un poco a los números. Creo que igual ya vieron algo de esto con Ricardo, ¿no? O sea, si puedes Empalme. explicar mejor qué estamos buscando, o sea, a qué nos vamos a lanzar ahora. O sea, lo que estamos pidiendo es que, si querés, yo tengo como un tramo del sistema que tiene L1 y otro tramo L2, o si querés que tiene una fuerza externa del sistema propio, son distintas. Yo lo que quiero pedir es que en la unión, en este tramo continuo, ¿sí? O sea, cuando estoy pensando en el largo continuo, si querés como una cuerda, que lo que viene del lado izquierdo y del lado derecho, o sea, de la parte del sistema 1 al sistema 2, tienen que ser iguales, ¿sí? Pensando siempre en mi aproximación continua, ¿no? Ah, sí, Por eso lo ahí- habíamos visto con Ricardo. Sí, seguramente porque Hace un par de si clases. van adelantados, ya lo deben haber visto. Por ahí cuando vieron No, igual como el justo hoy cambio de también cuerdas. estábamos viendo Klein Gordon forzado hoy, Ah, que es mira. lo que estás viendo en la práctica. Sí, básicamente. Entonces, lo que pido es que la fuerza del lado izquierdo y del lado derecho, o sea, que viene del sistema 1, o escrito con la solución 1 y con la solución 2, sean iguales en el punto de unión. Siempre en la aproximación, o sea, en el límite continuo. Uy. Entonces, si quieren pensemos, bueno, ¿cómo es esa fuerza o qué condición tengo que pedir? Y si quieren, si pensamos en el discreto, un poco para ganar noción de qué es lo que vamos a pedir, la fuerza, ¿sí? Si quieren, si yo tengo una masita que está en Z igual a L, tiene resorte, después tiene el otro resorte y la otra masita, ¿no? Entonces, para que todo funcione bien, la fuerza de este lado es K por la diferencia de las amplitudes, ¿no? Esto es lo que me aparecía en la ecuación. Y lo mismo del otro lado, como los K son iguales, me lo puedo olvidar. Si quieren, esto es el phi de n, y esto es phi de n menos 1, y esto es phi de n, y phi de n más 1. Esto es una vez que ya planteamos continuidad y ahora estamos planteando Newton, ¿no? Sí, si querés es una manera de ver, por ahí de pensar un poco más intuitiva, qué condiciones vamos a pedir en nuestro sistema continuo. ¿Sí? Entonces estoy haciendo como, volvamos al discreto para pensar un poco cómo escribir esto de que la fuerza sea continua en ese punto. Por ahí ayuda un poco a pensarlo de esta manera. ¿Sí? Así lo pensamos como en discreto, estoy pidiendo que este término tiene que ser igual a este, justo en Z igual a L o en la masita enésima. Y si quieren puedo dividir por A y hacer, pensando que estoy en el límite continuo que atiende a 0. Y además, esto es básicamente como una derivada, si quieren con respecto a Z. Y esto es la derivada de la función 2, ¿sí? de lo que viene del otro lado, con respecto a Z, evaluado en el punto de unión. Entonces lo que estoy pidiendo es que la derivada, de alguna manera, sea continua en este cambio de sistemita, ¿sí? Esto yo creo que va a quedar un poco más claro cuando lo veamos con cuerdas, pero es la misma idea, ¿sí? Entonces mi segunda condición es pedir que la derivada con respecto a Z sea igual si vengo por un lado, si vengo por el otro, en la unión. Entonces, si derivo mi solución 1, que era la parte que tenía cosinos y cosenos, con respecto a Z, me aparece un seno y me sale un K con un menos.
Y si hago lo mismo con la parte 2, me aparece un kappa con un menos, y la exponencial me queda igual. Para todo tiempo se tiene que cumplir, así que el término del coseno lo puedo sacar. Y tengo esta condición, ¿sí? Y tenía la anterior que venía de pedir la continuidad de la función. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, tengo ahora dos ecuaciones y dos incógnitas, que de nuevo son C y alfa. Entonces, bueno, ya sé que el sistema lo voy a poder resolver. Una forma de hacerlo es, bueno, me fijo que yo tengo un seno y tengo un coseno. La forma más fácil de sacármelo de encima, elevando al cuadrado y sumándolo, tengo la identidad trigonométrica de seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces me armo eso, agarro la primera ecuación y la elevo al cuadrado, y la segunda hago lo mismo, pero lo tengo que multiplicar por un k cuadrado para que me quede lo mismo. Y la sumo. Si hago eso, tengo del lado izquierdo este término, que es lo que decía, tengo un prefactor por el seno cuadrado más el coseno cuadrado, eso es 1. Y del lado derecho tenemos kappa al cuadrado, c cuadrado, la exponencial al cuadrado, más, como voy a multiplicado por k, me queda esto. Entonces de acá puedo despejar la constante c en función de alfa, ¿sí? Todavía me falta encontrar alfa. Y por ejemplo, si yo quiero encontrar alfa, lo que puedo hacer, como tengo un seno y un coseno, las divido y me aparece la tangente. Y de esa manera me saco de encima la exponencial. ¿Está bien? Y bueno, y c. Entonces de ahí despejo alfa en función de kappa de k y el punto de unión de L, ¿sí? ¿Está bien? No, después la cuenta la pueden revisar en más detalle. ¿Alguna duda con esto? No. Genial. Entonces, ya con todas mis condiciones impuestas en el sistema, tengo ya la solución para el estacionario. ¿Sí? Que para el primer tramo va a ser una solución de este estilo, con alfa esto, no lo voy a reemplazar. Y esto es lo que tengo para la parte del sistema que está en régimen reactivo. ¿Sí? Fíjense que me quedó L menos Z. ¿Está bien? Justo empieza en Z igual a L. Bien, entonces ya sé cómo es la solución a mi problema para todo Z, para todo tiempo, en el estacionario. Entonces, pensemos un poco por ahí sacarle el jugo a este tipo de sistema. Piensen que yo tengo un sistema acoplado, entonces eso me va a permitir de alguna manera transmitir información. Yo estoy forzando un extremo, el principio de mi cuerda, de mi sistema continuo. Quiero ver qué pasa en el otro extremo o hasta dónde llega esa perturbación. Entonces, en la primera parte, vimos que tenemos una solución de tipo dispersiva, donde vemos que la información se propaga, ¿no? Llega. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos al segundo sistema? Fíjense que tenemos que esta amplitud, ¿sí?, decae con Z, ¿no? O sea, a medida que voy entrando en el sistema 2, la amplitud disminuye. ¿Sí? Va como E a la capa L menos Z. Entonces, esto cada vez se va haciendo más chico, nunca llega a 0 porque es una exponencial, pero bueno, en algún punto, si quieren, esto lo voy a dejar de detectar, va a dejar de verse. Entonces, un poco como convención de decir, bueno, cuando algo es chico, para definir como ciertas longitudes características, distancias características, en general se dice
O sea, define una longitud característica de hasta dónde puedo ver mi oscilación o mi sistema propagándose, es cuando la exponencial es e a la menos 1, ¿no? Eso es tipo distancia de penetración, exactamente. ¿Sí? Porque si yo pienso que la amplitud decae en e a la menos 1, eso se va a dar en alguna distancia característica. Que esa distancia va a ser cuando yo pongo lo que está en el exponente igual a menos 1, es justamente esto que está acá. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esto tiene unidades de longitud, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuánto se propaga, cuánto puede penetrar la oscilación o la información que viene dado por el forzado en mi segundo sistema va a estar asociado a 1 sobre kappa. ¿Sí? ¿Está bien? Perdón, ¿podrías repetir lo último, lo de régimen de penetración que no terminé de entender? O sea, también lo leí de la punta y tampoco terminé de entender a qué se referían, O sea, lo que perdón. estamos pensando es, si querés, de alguna manera, yo estoy transmitiendo información. Yo estoy desde un lado de la cuerda, de mi cuerda infinita, estoy usando una fuerza que tiene cierta información que viene con el coseno de omegón t, ¿no? Entonces quiero ver hasta dónde llega esa perturbación. En la primera parte estamos todos contentos porque estamos en el régimen dispersivo y la amplitud va como el coseno de kz más alfa. Ahora cuando llegamos a la segunda parte, estamos en el régimen reactivo, esa amplitud depende con z, o sea, con la posición de la masita, si querés, como una exponencial que decae. Entonces a medida que me voy alejando de la unión, esa amplitud es cada vez más chica. Entonces es como que voy perdiendo, si querés, esa información por estar en el régimen reactivo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, de alguna manera yo quiero caracterizar esa pérdida de información, o sea, cuánto decae mi amplitud. Entonces, una convención, si querés, para hacer eso, es decir, bueno, cuando la amplitud sea, o el cociente entre la amplitud que tengo en el punto y la inicial, y que z igual a L, sea 1 sobre E. Es algo que se usa en general en un montón de sistemas, como esta definición para definir longitudes características. Y en este caso, entonces digo, bueno, cuando z sea esto, yo voy a decir, bueno, que justo la amplitud va a ser algo acá, ¿no? Es un poco la idea. Si la amplitud o el cociente entre la amplitud en un punto, z, versus la inicial, va como e a la capa L menos Z, o e a la capa a la menos Z, bueno, me fijo cuando de alguna manera eso es 1 a la E, me da como una idea de cuánto el sistema me deja pasar esa información, o cuán rápido, no, en qué distancia se muere esa oscilación. Estoy como definiendo un poco cómo es ese sistema, ¿no? Porque kappa dependía de cómo armé el sistema, ¿no? Aparecía G, me aparecía L y demás, ¿sí? Claro, sí, sí. Gracias. No, de nada. Bien, entonces, ¿qué pasa ahora si yo invierto la relación de los largos? O sea, ahora tengo péndulos cortos y péndulos largos. Y tengo la misma frecuencia que antes, ¿no? ¿No vas a tener un problema con la distancia de penetración? Claro, ¿no? Si querés, a ver, ahondá en la respuesta. ¿Cómo? Ah, no escuché. Si querés, ¿Abondar? si querés, extendé tu respuesta. ¿Por qué decís que vas a tener un problema? Y porque ¿Cuál sería ese problema? al principio detectamos que al principio teníamos al revés, al principio teníamos a la izquierda, teníamos nuestro régimen, donde estábamos forzando, teníamos el régimen dispersivo,
y del lado teníamos el régimen reactivo bajo. Bien. Y ahora vamos a tener las cosas al revés, vamos a tener primero el régimen reactivo bajo y después el régimen dispersivo. No estamos seguros de que vamos a llegar a poder excitar nuestro sistema, sobre todo en el régimen continuo, no estoy seguro si se va a poder. Bien. Lo que está diciendo Marcos es que si yo, por ejemplo, ahora tengo un omegón que es más chico que omega 1, ¿sí? Que es lo que estábamos haciendo antes, voy a estar en el rango reactivo, acá, ¿no? Entonces, acá, la parte espacial va como una exponencial que decae. ¿Sí? Entonces, si yo tengo acá el forzado, tengo el coseno de omegón, dependiendo de cuán largo sea este tramo, dependerá de si llega o no la oscilación a la parte dispersiva. Si esto es más largo o más chico que la longitud de penetración, eso me va a determinar si cuando llegue a esta parte voy a volver a ver oscilaciones o no. ¿Sí? O si murió antes. ¿Sí? O sea, si es suficientemente chica la amplitud como para que el resto del sistema no le llegue esa información. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, tiene sentido. O sea, lo que estábamos hablando un poco antes con Delphi, ¿no? O sea, los parámetros del problema o cómo arma el sistema y la frecuencia con la que lo impulso me va a determinar una longitud de penetración o de cuánto puedo transmitir la información sin perderla, ¿no? Entonces no es arbitrario, tipo, tiene una razón muy importante por la cual se llama así, es exactamente eso. Claro, longitud de penetración, sí. Es cuánto permito que penetre la información o la oscilación en el sistema, ¿sí? Sin que se vaya perdiendo, sin que vaya disminuyendo. Entonces, si él es justo 1 sobre capa, ¿podríamos llegar a transmitir algo o no? Depende de tu resolución, porque en realidad vos lo que estás diciendo, cuando L es igual a 1 sobre capa, la amplitud decae en E a la menos 1. O sea, no es que es 0. Si estamos como... Es un criterio que usamos. Después, Ok, es un criterio. sí. Pero bueno, después si lo ves o no, dependerá de cómo sea tu sistema de detección. Pero bueno, esa es la idea. Eso de la longitud de penetración se usa un montón en muchos sistemas eléctricos y demás. Piensen lo importante que puede ser esto de la longitud de penetración en sistemas de comunicaciones, por ejemplo. Bien. Y fíjense que la longitud de penetración es 1 sobre capa, ¿no? Es lo que estábamos definiendo ahora. Y capa, volviendo a lo que estábamos mencionando antes, si quieren, es, bueno, algún término que tiene unidades de velocidad al cuadrado, o 1 sobre velocidad al cuadrado, G por L menos omega, ¿sí? O sea, depende de la frecuencia de este capa, ¿sí? Entonces, fíjense, si quieren podemos graficar capa en función de omega, va como la raíz de algo al cuadrado. Entonces, a medida que aumenta omega, disminuye capa, ¿sí? Esto se lo pueden agarrar y graficarlo. Si tienen algún Python o lo que sea. Entonces, a medida que aumenta omega, este capa disminuye. Y si yo miro la longitud de penetración, va como 1 sobre capa. Entonces, lo que me está diciendo es que si aumento omegón, o sea, la frecuencia del forzado, aumenta la longitud de penetración. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué les suena esto? Tipo una relación de dispersión. Sí, no apuntaba a eso, pero sí, o sea, lo que me está diciendo es que si yo, por ejemplo, ahora tengo una señal, yo pienso en comunicación,
o lo que decía Luz, información, una señal que está compuesta por distintas frecuencias, o por una suma de frecuencias, ¿no? Mi sistema va a permitir que pasen algunas frecuencias y otras no, porque algunas, si su longitud de penetración es chica, cuando yo quiera llegar al otro lado del sistema, ya se va a haber decaído suficientemente como para que yo no la pueda detectar, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es un filtro, si quieren. O sea, me filtra las frecuencias más bajas. ¿Está bien? ¿Pero eso explicaría por qué siempre lo tenés que poner al final? ¿O vos podrías arrancar sistemas poniendo el más corto adelante? O sea, no tendría mucho sentido enviar una señal cuando sabes que no va a llegar. Depende de lo que quieras hacer. Por ahí vos querés filtrar algo, ¿no? O sea, ahí está suponiendo que, bueno, si yo no quisiera filtrar nada, y por ahí me conviene no tener reactivo, que el reactivo sea muy chico o lo que sea. Pero ahora, si yo quisiera filtrar algo, porque tengo una señal que es ruidosa, y sé que tiene muchas longitudes, muchas frecuencias bajas, poner el reactivo adelante o armarlo de una manera tal que solo me sobrevivan, o sea, si quieren... O sea, varios Claro. filtros sería ponerle tener varias longitudes de péndulos. Pueden tener L1, L2, L3, ir Sí, variando la o sea, acá lo que longitud. estamos pensando es que vamos a, por ejemplo, o sea, la longitud de penetración aumenta con la frecuencia. Entonces yo de alguna manera, la frecuencia del forzado. Entonces yo de alguna manera puedo decir, bueno, si yo armo mi sistema de forma tal que las frecuencias bajas no pasen, me filtro esas frecuencias, ¿no? De alguna manera elijo un corte, armando mi sistema y dependiendo de, bueno, que sea lo que detecte. Entonces, de alguna manera tenés un filtro pasaltos, en este caso. Es algo que lo van a ver en otro tipo de sistemas, filtros. Por ejemplo, también se me ocurre capaz, qué sé yo, si trabajas en un lugar donde sabes que hay aviones, ¿no? Que pasan aviones. Entonces vos estás emitiendo señales y vos limitás la longitud de penetración para que justamente las señales que vos hagas no hagan interferencia con las del radar del avión, por ejemplo, que podría ocasionar un accidente muy grave. O sea, Buen yo creo ejemplo. que las personas que trabajan no lo sé, ¿no? O sea, estoy teorizando, supongo. Supongo que las personas que trabajan con señales de onda cerca de lugares donde pasan aviones, tienen que estar reguladas esas longitudes de penetración. Sí, de alguna manera vos te podés construir un sistema que te permita filtrar ciertas frecuencias y quedarte con las que a vos te importan. Esto también se hace en sistemas, esto es un filtro mecánico, si quieren. Hay otro tipo de filtros, los más comunes y los que hay infinitos no, pero muchos juegos son los filtros electrónicos, que tenés filtros pasa abajo, pasa alto, pasa banda. Eso lo van a ver en física 3. Pero la idea de filtro es eso, que dependiendo de cómo construya mi sistema, voy a permitir que pasen ciertas frecuencias y otras no. ¿Está bien? Profe, Sí, sí. perdón, no terminé de entender esto último. ¿Cómo que vas a dejar que pase la frecuencia? Es como que si la frecuencia es una y no es Suponete lo que no fuese suficiente. una sola. Ah, ok, como que puedes Suponete, o mandar sea, si es muchas. una sola, bueno, es una sola. Es un punto Claro. en este gráfico. Ahora, si yo digo, bueno, si tengo una señal, no sé, una voz o lo que sea, está compuesta por un montón de frecuencias, o por una suma de... Eso igual después lo vamos a volver a, tal vez a retomar cuando veamos transformada esta idea de señales. Pero si yo tengo una combinación o tengo algo que está compuesto por un coseno de omega 1, omega más, un coseno de omega 2 más, un coseno, así. Digo, dependiendo de cómo arme el sistema, algunas van a llegar hasta el final y otras no. Y otras van a decaer antes. Esa sería. Si tenés una sola, bueno, o pasa o no pasa. Ahora, si vos tenés varias, vos podés armarlo de forma tal que las más bajas, o hasta donde vos quieras, pasen o no. Y eso va a depender de cómo elijas los largos de los péndulos y demás.
Ok, dale. Una cosita. Gracias. Esto obviamente queda mucho más claro cuando uno lo aplica a sistemas un poco más complicados, cosas de electrónica o lo que sea, o de sonido. Pero retomando un poco el ejemplo este mecánico, se me ocurrió una analogía, no sé si ayuda o no. Por ahí uno quiere forzar este sistema y lo está haciendo con alguna máquina, qué sé yo. Y supongamos que estamos en un cuarto que tiene como vibraciones, o no sé, estamos en una zona que hay terremotos. Entonces, habría otras frecuencias que también van a estar forzando nuestro sistema, que no son las que nosotros estamos ingresando, vienen por otras razones naturales. Así que uno podría diseñarlo para filtrar esas que no estamos haciendo nosotros en nuestro experimento, sino que vienen por el entorno o lo que sea. Bueno, una analogía, por ejemplo. Me gustó la de Facu, que dice que pasa el tren. Sí. Bueno, lo que... Estás en sí, es ciudad medio y- retomando el ejemplo de los aviones. Sí, sí. Sí. Si no tenés Sí. una mesa óptica. Bueno. Bien. Bueno. Creo que está inaugurada la sección de consultas. Profe, perdón. Si ya terminamos con la clase antes de que cierres bueno, PDF. No terminé de entender qué es la longitud de penetración. Como que eso es después de eso, si es como que más largo de eso, ya no transmite información, o cómo es. O sea, como que no terminé de entender eso, perdón. Lo que te importa acá es dos cosas, no. Fíjate que la solución es una exponencial que decae, ¿no? Sí, sí. Entonces, a medida que, si querés, vos lo podés pensar que a medida que vos te vas moviendo en Z, la amplitud de la oscilación es cada vez más chica, ¿no? Claro, Entonces, sí. de alguna manera ahí es donde decís, bueno, estoy perdiendo información, o no llego a tener la amplitud original. Entonces, de alguna manera, esa longitud de penetración me dice cuánto pierdo de amplitud a medida que me muevo en Z. ¿Sí? Como que me define de alguna manera algo característico de mi sistema. ¿Cuánto permito que penetre? Se define en general siempre que tenés alguna longitud así característica, y exponenciales es como cuando cae o cuando la amplitud es e a la menos 1. Es como una convención. Sí, pero es como definirte alguna ¿Es una longitud unidad de eso? Como que lo tomas como una unidad, o como... No termino de entender eso, tipo, ¿qué me representa ese a la menos 1? Lo que estás es como decir, bueno, si querés, fíjate esto. Si yo me defino este cociente de amplitud sobre la amplitud inicial, que es en Z igual a L, digo, bueno, cuando la amplitud es E a la menos 1 es suficientemente chica, si querés. Entonces digo, bueno, yo sé que cuando yo recorro esa distancia Z, si querés 1 sobre kappa, sé que la amplitud es E a la menos 1, la original. Es como que digo que decae esa cantidad que a mí me parece suficientemente chica. Ah, ok. Sí, son como Pero los bueno, es pasitos. una convención. Ok, señor, gracias. Si querés, otro podría definirse una convención que sea, me defino la longitud característica de cuando la amplitud cae al, no sé, 70%, 50%, lo que sea. ¿Sí? Es eso. Como, bueno, a partir de, o sea, yo digo, bueno, si la amplitud es más chica que esto, en términos del original, puedo decir que ya no penetra. Es básicamente eso. Es como definirte una escala de acuerdo a los parámetros de tu problema. Recuerden que en el problema de forzado de dos péndulos acoplados ya habíamos definido esta magnitud, que era psi b sobre psi a, y que mostrábamos que se hacía muy chiquito psi b respecto de psi a, cuando psi b era grande respecto de psi a, cuando se transmitía, cuando la masita B se daba cuenta que la masita A se estaba moviendo o no. Le habíamos dicho que esto lo íbamos a volver a ver cuando pusiéramos muchos péndulos. Bueno, un poco esta era la clase que venía correlato de eso, en donde seguimos estudiando cuánto se mueven ahora todas las masitas que vienen atrás de psi a, de la primera, y si la información se propaga o no se propaga por ese medio, y si se propaga, ¿hasta dónde?
y hasta dónde me puede llegar a servir que se propague, que hasta dónde yo podría llegar a estar censando eso. Bueno, y es esta la clase en donde uno puede ver que con todos estos sistemas mecánicos que estuvimos estudiando, puede armar filtros mecánicos. O sea, el sistema sería como lo que se llama el medio, ¿no? Por ejemplo, porque yo siempre tenía la duda, digo, ¿por qué ponerle yo grito y vos desde tu casa no me escuchás, por ejemplo? Como que se va planchando la amplitud y no entendía por qué decir, porque no hay resistencia o algo así. Sería como que el medio tendría una pinta muy poco dispersiva, ahora lo sé, pero es por esto básicamente. Si lo idealizo con resortes es que pasa algo así, digamos, como este de los péndulos con diferente longitud. Yo creo que en el caso en que vos estás hablando de que gritás y de las 2 cuadras más allá no te escuchan, hay N factores dando vuelta. Y no sé si este es el más relevante puntualmente, sino justamente lo que vamos a ver después como medios dispersivos, que no son estos medios dispersivos, sino todos Ok, no los tiene nada medios que ver esto. dispersivos. Ok. Este, Pero sí la idea de que el medio, todos los sistemas estos que estamos viendo, la soga, los resortes, los péndulos acoplados, serían como el aire, digamos, en el caso de yo grito, porque no se escucha en otro lado. podrías verlo así de alguna manera si querés. No es lo más usual, pero podrías pensar que eso es un medio. Esto se usa mucho, los de la ecuación de Klein-Gordon y los medios, los rangos dispersivos o reactivos para moléculas justamente. Para pensar en moléculas que tienen fuerzas, uno se puede preguntar, ¿y ese G sobre L ahí qué es? Bueno, hay una fuerza que liga a esas moléculas, como liga el péndulo al techo, ¿sí? Es como un vínculo, digamos, y que permite definir los rangos dispersivos, en donde las moléculas permiten propagar una onda, o un rango reactivo, en donde hay otro tipo de señales que permiten registrar el movimiento de las moléculas en estos rangos, digamos, y hasta dónde se propaga, y con eso se definen incluso espectroscopías, como se llama la espectroscopía Raman, y diferentes espectroscopías donde utilizan estos rangos, no los rangos dispersivos donde se propagan las ondas, sino los rangos reactivos. De alguna manera te caracterizas tu sistema. Eso. Sabiendo hasta dónde llega la onda, de alguna manera, sabes quién es el sistema. Es como un poco así. Claro, sí, sí. Yo sé que se usa un montón, como para estudiar un sistema. O sea que estas cosas de F2 después se ven en todos lados, más generalizadas con otras cosas. Y en otras cosas. F2 la vas a ver repartida en todos lados, todo el tiempo. La longitud de penetración aparece en F3, una vez más de conductores. Klein-Gordon aparece en E4, creo que también, que es partículas. No sé. Y demás. Transformada aparece. Series de Fourier también aparecen. Pero eso. Se va a ir usando todo lo que vamos a ir viendo. Se va a ir Una usando. pregunta. ¿Vamos a Hágala. hacer lo de los rooms? Podemos hacerlo de los rooms en el rato que nos queda, sí. Uy. Bueno. ¿Cómo estuvieron avanzando con las guías? O sea, ¿hay consultas en paralelo a los rooms? ¿Quieren armar todo rooms? ¿Qué quieren hacer? A mí más que nada me dan los rooms para hacer consultas sobre el trabajo y no molestar a otros. ¿Y el resto? Yo tengo una consulta sobre la guía, pero no sé si Yo también. la vamos a hacer en los rooms o la vamos a hacer acá. Podemos hacer como un room que sea dedicado a la guía y otro al colo, algo así. Bueno, armamos 2 rooms entonces. Sí, o general y una room que sea del TP. Salvo que haya muchas dudas del TP. Y hacemos 2. Tienes razón, armar 2 rooms no tiene sentido, ¿no? Sí. Armo una room. No sé, Cande y
¿Quién quiere ir? ¿Cande y Maga? ¿Cande y yo? ¿Quién va a la room de...? Si quieren, Yo sí voy a la si quieren, room, me termino grabando todo. Por ahí me conviene que me quede acá en generales. Salvo que igual Esto se está grabemos. grabando, la room no Sí, se graba. Claro, si yo me voy a la room, grabo la room y no grabo las generales. No, pero grabar la room no tiene sentido. No, paremos la grabación. Vale. Yo prefiero que vos vayas a